Gabriel Rodríguez, ingeniero eléctrico, quien estuvo al frente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande entre 2010 y 2015. Su labor había comenzado en 2005 y estuvo hasta abril de 2020. Gracias por estar en contacto con nosotros. Buen día, gracias a ustedes. Gabriel, queremos arrancar por consultarte. Bajo la gestión de Carlos Albizu al frente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, ingresó en torno de una treintena de funcionarios por designación directa, y siempre aparece en estos casos la discusión de lo ético, de lo legal, y desde el punto de vista de las normas que rigen el accionar de la Comisión, ¿bajo qué mecanismos pueden ingresar nuevos funcionarios? Bueno, Salto Grande, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es un organismo de características propias, digamos, un organismo de características internacional, que tiene su propia normativa y su propia ordenamiento, lo que permite que la propia comisión resuelva los mecanismos de ingreso y de ascenso, y lo ha hecho siempre así. Por lo tanto, puede resolver que entren por concurso, puede resolver que entren en forma directa, y en este caso, cada vez que la comisión técnica, que es el conjunto de las dos delegaciones, aprueba un ingreso o un ascenso, eso se transforma en un acto jurídicamente válido, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la jurisdicción de la propia comisión. Lo que hay que tener en cuenta también es que nosotros habíamos dejado aprobada una norma en Salto Grande en el año 2018, que si bien en relación a los ingresos de personal uruguayo la veníamos aplicando desde 2007, pero logramos, porque esto tiene que ser resuelto entre ambas delegaciones, logramos el acuerdo con Argentina, y en el 2018 se aprobó una norma que establecía la obligatoriedad de los concursos o los mecanismos de selección profesional a través de empresas consultoras que se dedican a ese tipo de tareas para todos los ingresos a la comisión, ¿sí? Eso, Gabriel, significa que la designación directa se canceló. Claro, sí. Yo ahora exactamente no recuerdo cómo estaba redactada la norma, si permitía alguna excepción o no lo puedo asegurar en este momento, pero se pretendió con eso dejar escrito en forma de ley interna, digamos, la obligatoriedad de que el ingreso de personal fuera por mecanismos que aseguraran la transparencia en el proceso, la igualdad de oportunidades para los que participaban y la posibilidad para el organismo de elegir a los mejores, digamos, ¿no? En tareas que son muy importantes. Y con este reglamento... Esa norma se derogó en el 2020, por lo tanto volvió a quedar vigente, digamos, la capacidad de la discrecionalidad en las designaciones, solamente en función de la voluntad de la CTM, que puede, como les decía hoy, puede resolver hacer concursos, que de hecho se hicieron en este periodo también concursos, no es que todos los ingresos fueron en forma directa, pero puede resolver cuando así lo quiera el ingreso en forma directa sin ningún tipo de mecanismo transparente. Ahora, Albizu dijo que que estas designaciones directas también tenían lugar en las administraciones pasadas. Esto entonces tiene que ser antes del 2018. Bueno, antes de claro, en las administraciones pasadas en las que nos competen a nosotros, a los 3 periodos en los que estuvimos presentes nosotros, y uno de los cuales estuvo Albizu, no hubieron designaciones directas, salvo muy contadas excepciones. Nosotros lo hemos presentado en un informe de gestión que le dejamos al gobierno entrante y que le dejamos también, obviamente, a las autoridades salientes del gobierno, y además cada año se hacía una rendición de cuentas a los ministerios que nos solicitaban con la cantidad de empleados que entraban, los mecanismos de ingreso, etcétera. Y como lo hemos ya sido público, se realizaron un total de 260 concursos en total entre Argentina y Uruguay, y hubo un ingreso alrededor de 140 personas de Uruguay, 130 y pico personas de Uruguay, que ingresaron por concurso. Solamente 6 o 7 personas ingresaron en forma, no por un concurso, pero sí por mecanismos, o de selección particular, o había algunos casos que eran contratos con muchos años que estaban fungiendo funciones en Salto Grande y se regularizaron. Casos muy particulares que están perfectamente pueden explicarse. Gabriel, aparte hablamos de funcionarios, la mayoría técnicos, ¿no? Bueno, Salto Grande tiene, o sea, obviamente es un organismo eminentemente técnico, claro. Es básicamente una represa hidroeléctrica y
y un sistema de transmisión muy importante, que es lo que le da el soporte de la interconexión con Argentina, que está no más importante que la propia central de generación de energía. Por lo tanto, hay un componente de personal con conocimientos técnicos electromecánicos y civiles muy importantes, pero también hay un equipo administrativo que es importante, que da soporte al resto, o sea, personal administrativo puro, personal contable, personal de gestión de logística y almacenes. En esos cargos generalmente es en los que históricamente, antes de que nosotros llegáramos, eran los lugares, digamos, entre comillas, repositorios de aquellos que ingresaban por vínculo político con las delegaciones que estaban de turno, ¿no? Ahora es lo mismo, Gabriel, ¿ingresaron a esos cargos? Y bueno, ahora el ingreso masivo de 30 y pico, que se dio en el correo principalmente durante el 20 y en parte del 21, y ya un poco menos en el 22, la mayor parte de esos cargos fueron a cargos, digamos, de personas, fueron a cargos nuevos que se crearon para el ingreso, para la cobertura de esta forma, ¿no? De forma directa. Pero de corte administrativo. Claro, en perfiles, en cargos que no tenían perfiles o descripción de funciones establecidas. Hay un gran componente, una cantidad importante de personas que Albizu designó, o la delegación designó, en el ámbito que depende directamente de lo que es la delegación, en eso que él llamó impulsar el desarrollo regional. ¿Sí? La Comisión Técnica Mixta funciona fundamentalmente a partir de la propia comisión, que son el conjunto de las dos delegaciones, que son 6 personas, 3 de cada país, y debajo de sí lo principal es el cuerpo operativo, que es el que se encarga de la gerencia, de la operación, el mantenimiento, la transmisión, los recursos humanos, la contabilidad, ¿verdad?, del propio complejo hidroeléctrico. Pero a su vez cada delegación tiene un equipito de gente, que en el caso cuando estábamos nosotros del lado uruguayo eran 17 personas, que se dedican fundamentalmente a tareas de secretaría de la delegación, hay algún chofer, más lo administrativo. Claro, y el personal de relaciones públicas, que es el que atiende fundamentalmente a los visitantes que ingresan. La represa tiene un mecanismo de visita que atiende a los visitantes particulares y también a las escuelas. Hay mucho trabajo con escuelas, de llevar y traer escuelas. Esa dotación, que era de 17, ahora pasó a 34, ¿sí? Que es la dotación esa que creo que Albizu llama de confianza, ¿no? Se supone que ahí él puso gente de su confianza para esas tareas que él decía que eran su leitmotiv en Salto Grande, que era el desarrollo regional, y que en realidad es muy poco lo que se ha hecho y que aparte es cuestionable de que sea la actividad principal de la delegación en Salto Grande, ¿no? ¿Crees que, bueno, como dijo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y bueno, y otros dirigentes de la oposición, deberían renunciar todos estos cargos que entraron por designación directa por Albizu? A ver, yo creo que eso es un tema, es una decisión personal de cada uno de los ingresantes. Lamentablemente, a veces, yo separaría incluso, y esta es una opinión muy personal, como que en dos grupos de gente, ¿no? Hubieron claramente una cantidad de dirigentes políticos vinculados al sector de Albizu y algunos al sector de Coutinho, que esos tienen, me parece, una responsabilidad aún mayor en haber sido parte de esta maquinaria de abuso del Estado, ¿no? En esos casos no tengo duda que deberían renunciar. Hay otro grupo de gente que tal vez son los que ingresaron a cargos más bajos o los que, aún siendo militantes de un partido, pueden haber estado en una situación real de necesidad, ¿no? Entonces, no es sencillo decir que renuncien todos, o no, es un tema muy personal, pero no tengo dudas que el cuerpo duro que acompañó a Albizu, que integraba los primeros lugares de las listas, que son ediles, que han hecho una tarea de militancia permanente, aún trabajando en Salto Grande, esos deberían, sí, sin duda, renunciar, porque su falta ética es doble, digamos, ¿no? Una, solo por entrar a un lugar en forma directa, que ahí podríamos decir, bueno, la responsabilidad es de quien lo designa y no de ellos, pero otra por ser un militante político, un representante político, un dirigente político que abusa de esa tarea sabiendo lo que está haciendo, ¿no? Sanguinetti habló de que se trata de una especie de educado. Esta comisión dijo casi más que la intendencia de Salto. ¿Es así?
funciona en realidad como Lo una que- comisión lo de que- más peso. bueno, lo que pasa es que Salto Grande, por las características jurídicas que tiene, que son las características que le otorgaron los dos estados, ¿no? Uruguay y Argentina, cuando lo crearon en 1946, y después en sucesivas reglamentaciones que fueron sacando, tiene un estatus de organismo internacional. Eso le da características jurídicas especiales y diferentes a las de los dos estados. Entonces, a veces se lo llama la República de Salto Grande porque, bueno, ahí solo puede intervenir la justicia de Uruguay y Argentina si hay un problema de tipo penal. Sí, No puede intervenir la justicia de Uruguay y Argentina en forma directa y por su sola voluntad frente a otro tipo de irregularidades. Salto Grande tiene su propio tribunal arbitral, que es un tribunal de juristas integrado por juristas de ambos países, que lo designa Salto Grande y que es el que entiende en aquellos casos que tienen algún problema a resolver mediante la actuación de la justicia. Por ejemplo, si hay un problema con un proveedor, con un contratista de Salto Grande, con un servicio que Salto Grande tiene contratado, o incluso si hay problemas a nivel laboral o sindical, no van al Ministerio de Trabajo de cada país. O sea, pueden ir, pero los ministerios no tienen jurisdicción. Tienen que pedirle a Salto Grande que les habilite, y eso significa perder la inmunidad de jurisdicción. claro. Nunca ha pasado. Entonces, desde ese punto de vista, Salto Grande tiene un estatus que le da esas características como de país independiente, pero eso no quiere decir que uno esté ahí y pueda hacer lo que quiera y pueda actuar contradiciendo lo que dicen los discursos políticos y públicos de cómo se debe hacer la tarea pública. Salto Grande es un organismo público, en definitiva, es un organismo que es propiedad de Uruguay y de Argentina, de los estados, de los pueblos, de las naciones. Argentina, obviamente, se encarga sí. de su parte también. Claro. Claro. No entendí la pregunta, perdón. No, que claro que Argentina también debe tener algunas cuestiones de recursos o cuestiones administrativas que, bueno, que las resolverá Argentina. Sí, Salto Grande en realidad se maneja, es una sola empresa, una sola organización que se maneja en forma conjunta. No es que se maneje Argentina por un lado y Uruguay por otro. En realidad, a veces hay ciertas libertades que se dan las delegaciones unas a otras para ese poder convivir, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando los intereses no son coincidentes de ambas delegaciones, hay que encontrar caminos de entendimiento, pero lo que tiene que ver con la interna, la operativa, el núcleo duro de Salto Grande, eso es binacional. El mantenimiento, claro, las inversiones, el personal, son tareas de todo el organismo. Por eso hay que tener presente que no es un tema solo de Uruguay, también todo lo que uno haga termina afectando al organismo en sí mismo, ¿verdad? Y por eso cuando se dice que tienen que renunciar o no, no es tan sencillo porque hay que pasar, obviamente, si la persona renuncia es un acto personal. Gabriel, sí. una consulta que queríamos hacerte, ¿cuánto cambió el hecho de que no haya un representante de la oposición en el directorio? Y bueno, durante los periodos anteriores hubo siempre un representante de la oposición, salvo en el primer periodo en el que la oposición decidió no integrar Salto Grande después de mucho tiempo de espera, pero se les había habilitado participación. Y yo creo que es obvio que el hecho de que no haya un representante de la oposición restringe las posibilidades de control, ¿no? Y da más libertad de acción y movimiento a los miembros de la delegación que no tienen nadie que los controle. Pero además no hay control del gobierno, ¿no? Porque Salto Grande, nosotros cuando estuvimos ahí tenemos un control muy estricto, tanto del Ministerio de Economía como de los Ministerios de Industria y de Cancillería. Esa es una buena pregunta, Gabriel, para hacerte, porque justamente acá estuvo sobre la mesa las palabras de Azucena Arbeleche, la ministra de Economía y Finanzas, que planteó justamente que, bueno, que ella no podía interferir en la gestión, ¿no? Que el MEF podía dar los recursos, pero bueno, no más que eso. Entonces, en esto que decías de que es un organismo binacional, que se rige por sus propias reglas, ¿cómo entra a jugar, por ejemplo, el MEF? Lo que pasa es que al depender financieramente del gobierno, Salto Grande, porque Salto Grande no recibe ingresos por la energía que produce o que transmite, no recibe ningún ingreso, solamente entrega la energía al Estado a través de UTE,
Y el Estado le aporta en el presupuesto nacional esa partida que es fija en pesos al comienzo del periodo de gobierno para cubrir los gastos del presupuesto, que aprueba a su vez Salto Grande en cada fin de año, aprueba el presupuesto para el año siguiente. Y eso implica un compromiso para Uruguay porque tiene que cumplir luego con lo que se dice que va a hacer en el año siguiente. Al depender del gobierno de los fondos, porque hay que ir a pedir, los fondos vienen de la ley de presupuesto al comienzo del periodo y después a través de partidas adicionales que se solicitan al Ministerio de Economía, porque esa partida fija pierde valor a lo largo de los 5 años y necesariamente hay que pedir refuerzo. Entonces, al pasar por ese camino, va de suyo que el control tiene que hacerse, porque nadie va a dar millones de pesos que se traducen en millones de dólares además, y no preguntar en qué se están usando o cómo se están gestionando. Es un poco raro. A nosotros, por lo menos, no solo nos preguntaban, sino nos pedían balances, informes, detalle del personal ingresado, detalle del personal egresado, en qué se estaba invirtiendo, en qué se estaba gastando, a qué le estábamos dando prioridad. Entonces yo creo que el control de la gestión es una obligación del Estado, del gobierno, perdón, y fundamentalmente de quien te da los recursos, porque si no, entonces ¿quién te va a controlar? Ahora, parte del argumento del oficialismo tiene que ver con que, como es un organismo binacional, esto se tiene que acordar con Argentina. ¿Qué cosa? El presupuesto. O sea, el presupuesto se aprueba en común entre la delegación de Uruguay y Argentina, el presupuesto del organismo. Sí. Los recursos que Uruguay aporta para cubrir ese presupuesto es una obligación que Uruguay tiene que cumplir para que, digamos, que el Estado tiene que cumplir para que Uruguay cumpla con lo que se comprometió que iba a hacer en Salto Grande. Pero los controles son políticos y son financieros y económicos, porque el Ministerio de Economía es el que me da los recursos a mi delegación del Uruguay para que yo cumpla con lo que me comprometí a cumplir con la delegación argentina. Pero ahora, cuando preguntar para qué lo necesito. En esto que decís de que el acuerdo es con Argentina respecto al presupuesto, más allá de que después lo asigne uno u otro estado, ¿qué pasa? Sí. O sea, es así como dice el MEF, entonces, que tiene que acordar con el organismo binacional, que no depende exclusivamente. No porque la delegación del Uruguay es una delegación política que depende del gobierno. Uh-huh. Es designada por el presidente y por los ministros de Industria y por el ministro de Relaciones Exteriores, cada uno de los miembros de la delegación del Uruguay. Por lo tanto, como cualquier otro director de una empresa pública, tiene que rendir cuentas al gobierno que lo designa y a quien le da los recursos, que en este caso es el Ministerio de Economía. Claro, pero me refiero en cuanto a cantidad de montos, ¿no? O sea, en esto de lo que se le pedía y cuánto se daría, si hay un acuerdo de presupuesto con Argentina. No, porque la Comisión tiene capacidad y estatus para resolver su presupuesto, ¿sí? Entonces, al cierre de cada año se dice, bueno, el año siguiente tenemos un rubro que es gasto de personal, tenemos un rubro que es gasto de operación y mantenimiento, y tenemos otro rubro que es de inversiones en el complejo hidroeléctrico. Eso nos obliga para el año siguiente a una serie de compromisos que tenemos que hacer frente. El presupuesto más o menos es siempre el mismo, o sea, es alrededor de los 30 millones de dólares, 31 millones de dólares casi todos los años. En los últimos años lo que ha pasado es que ha bajado el presupuesto de inversiones y ha subido el gasto de personal, ¿sí? Por este ingreso en cantidad de gente. Ese presupuesto, siempre hay mucho diálogo, por lo menos en nuestro caso, durante los 15 años hubo un diálogo permanente entre el Ministerio de Economía del gobierno de Uruguay y nosotros, porque les importaba saber cómo iba la evolución y la calidad de ese gasto, porque tiene que hacerse así, no es que Salto Grande resuelve, pero con los votos de Uruguay. Y Uruguay tiene que resolver sobre un presupuesto en función de los requisitos y de las pautas que le da el gobierno de Uruguay, ¿verdad? Uh-huh. No sé si me expliqué con lo que dije. Sí, hoy hablabas de la importancia de la oposición, ¿no? En la comisión para tomar decisiones. En un eventual gobierno del Frente Amplio, ¿qué es lo que va a pasar?
No tengo idea. Yo no te puedo contestar esa pregunta porque... ¿Pero te parece que debería volver la oposición? Bueno, yo creo que siempre es sano que haya un representante de la oposición en todos los organismos cuando, si esa representación es idónea, si sabe lo que tiene que hacer y si viene a trabajar. Ahora, lo que va a pasar en el Gobierno Frente yo no lo puedo decir porque primero no ocupo ningún cargo de responsabilidad en el Frente Amplio, y segundo, falta mucho tiempo para eso además, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablabas de esto, bueno, de que el presupuesto también más o menos se mantenía, pero claro, eso cambia, ¿no? Según como sabemos, otras variables, inflación y demás, y en ese sentido Arbeleche decía, bueno, en realidad lo que se plantea ahora no es un incremento real porque el presupuesto estaba fijo desde 2015. No hay que confundir presupuesto con partidas de financiamiento. ¿Sí? El presupuesto es lo que la Comisión Técnica Mixta, integrada por ambas delegaciones, resuelve año a año, cada fin de año para el año siguiente. Y es lo que se entiende que se necesita para funcionar. La partida que estaba fija desde el año 2015 es la partida que el gobierno le asigna a la delegación del Uruguay para poder hacer frente al presupuesto. ¿Me explico? Una cosa es el financiamiento. ¿Con qué financio yo el presupuesto? Con esa partida. Esa partida, que era de 744 millones de pesos en el año 2015 y que desde el 2015 al 2019 no se ajustó y que se corregía a través de partidas adicionales que se daban por decretos o por comisiones que se cobraban a UTE, porque hay una evolución natural que tiende a que si tú tienes una partida fija en pesos en el principio del periodo, solo por un tema de inflación vas a ir perdiendo valor y vas a necesitar partidas adicionales. Lo que el gobierno actual no hizo, ni Albizu fue capaz de hacer, porque él venía del periodo anterior y sabía que tenía que hacerlo, fue actualizar la partida en el año 2020. En el año 2020, el gobierno, Ministerio de Economía, con la recomendación del doctor Albizu y la delegación del Uruguay, debería haber actualizado esa partida de 744 millones al valor que correspondiera del nuevo presupuesto de Salto Grande. Eso es lo que pasó. Entonces, es cierto que la partida está desactualizada y también es cierto que fue una incapacidad de la delegación actual no haber gestionado que esa partida aumentara en el 2020. Bien, Gabriel, una consulta más breve que queremos hacerte tiene que ver con el informe que entregaste al Frente Amplio sobre el aumento salarial que podría llegar a recibir Nicolás Albertoni, hoy vicecanciller, si regresara a la CTM, donde él era secretario general. Bueno, a ver, yo no ingresé, no hice ningún informe específicamente sobre este caso, hay que puntualizar los temas. Nosotros tuvimos una reunión invitados por el secretariado el día lunes, donde simplemente hicimos un raconto con Eduardo Bandeira, que era el otro delegado que estuvo conmigo en la gestión anterior, de todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora, y en definitiva es lo que más o menos se ha ido haciendo público, ¿no? Acá el tema principal, el foco principal es la gestión, la arbitrariedad en la designación de personas y la falta de transparencia. Simultáneamente desde diciembre del año pasado y hasta junio de este año hubieron una serie de resoluciones que Salto Grande tomó, que también se hicieron públicas a través de algún medio de prensa, creo que fue Brecha el que lo sacó por primera vez, que estableció cambios estatutarios, ¿sí? Cambios en el estatuto del personal, que permitían algún tipo de retiro anticipado a algunos empleados en determinadas condiciones. Y uno de ellos, el más importante para mí, más grave, es el que se habilita al actual delegado Arcieri, que es un empleado de Salto Grande, que fue designado delegado por Paysandú, o mejor dicho, que vive en Paysandú, y al que se le otorga la posibilidad que cuando termine su mandato como delegado, él pueda volver a un cargo más alto, al más alto de la escala salarial de Salto Grande, de asesor, o sea, sin especificar qué va a hacer, o acogerse a un retiro anticipado muy beneficioso. Y también, poco antes de que Albertoni fuera designado canciller, una semana antes de que él presentara su solicitud de renuncia, se aprobó otra modificación estatutaria que establecía una medida similar para toda aquella persona que fuera designada en un cargo de gobierno. O sea, no se lo mencionaba Albertoni, pero se hacía referencia a que quien fuera designado en un cargo de gobierno, cuando terminara su mandato en ese cargo de gobierno, podía tener ese beneficio igual al de Arcieri.
Lo que ha sucedido, eso fue en diciembre, y en agosto, nosotros nos enteramos hace pocos días, no lo sabíamos a eso, hubo una nueva modificación estatutaria que cambia específicamente ese artículo que beneficiaría a Albertoni, digamos. Lo que sí se mantiene es que él se le reserva el cargo en Salto Grande con la misma categoría que tenía antes, o se le da la opción, creo, de un retiro anticipado, pero de un porte muy inferior al que sí tendría Arcieri. Yo exactamente no conozco los términos económicos a los que tendría acceso. De todas maneras, hubo una marcha atrás, claro. hubo una marcha atrás en ese tema por parte de la CTM, que eso pasó ahora en agosto, a mediados de agosto. Claro, iba a decir eso, se cambia igual mucho después de que salga, ¿no? La denuncia en el semanario Brecha y demás. Sí, eso es así, es un dato de la realidad, es un dato de la realidad. Solo para ese caso, ¿no? El caso de Arcieri y de otros funcionarios no se cambió. Gabriel Rodríguez, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Lo mismo. Gracias.